mes de aniversario y el mes de la juventud. Yo creo que pueden sí, colaborar con el niño a que salga. Entonces nos encontramos celebrando el mes de la juventud. Como nos encontramos celebrando el mes de la juventud, no podíamos excluir a una joven de testimonio, realmente a una joven que ha sido valiente, que ha sido esforzada. A veces nosotros nos sentamos acá y vemos el resultado de un largo camino de procesos, de un largo camino en la juventud, muchas veces en todos, pero en la juventud como tal, de falta de identidad, de situaciones difíciles, y Cristo nos llama a sanar, y Él es quien realmente nos convence por medio de su Espíritu Santo y nos sana de toda herida y toda llaga que nosotros podamos tener, que viene desde el pasado. Así que, como dice mi amada anciana Katiana, vamos a avergonzar a cualquier príncipe de Persia, a cualquier principado el día de hoy, y vamos a darle un fuerte aplauso y una bienvenida a nuestra amada Alanis Ojo. Si me colaboran por acá, ya multimedia, ¿verdad? Muchas gracias, Alanis. Ya estábamos llorando desde antes. Saque sus clines y todo lo demás, porque aquí tenemos, te amo mucho, Alanis. Yo también. Y como te decía, de verdad, yo sé que tu testimonio, mire, si usted es joven, si usted no es tan joven y usted es como yo que se siente joven, reciba también este testimonio para usted, porque venimos caminando hace 4 años juntas. Qué privilegio, qué bendición. Toma asiento. Y conversábamos en estos días acerca de lo que Dios hacía en tu vida. A veces uno está caminando con las personas, pero no conoce su historia. Y qué bonito escuchar todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hasta ahora podemos ver. El testimonio de Alanis habla de un testimonio de como joven, como niña. Tú llegaste casi niña adolescente. 13 años. 13 años llegaste. 13 años, y me contabas que al principio tú tenías una resistencia. ¿Cómo es que es esto que ahora vamos para una iglesia? ¿Cómo es? Comienza, cuéntame. Ok, bendiciones a todos. Para mí es un privilegio poder estar aquí y contar mi testimonio, que creo que he estado guardando porque no he encontrado la oportunidad, pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Amén. Para los que no saben, tanto yo como mi familia hemos estado en la iglesia desde el inicio. Creo que la iglesia nada más tenía 2 meses cuando nosotros fuimos por primera vez. Fue a finales de octubre, y yo recuerdo que fue específicamente un domingo en el que mi mamá me dijo que vamos para la iglesia, y yo me quedé así como, una iglesia, o sea, yo no sabía nada, o sea, literalmente nada. Ella me dijo que no, que de una pastora que conocí en Mujer Book Club, así, que vamos, porque no tenemos nada que hacer. Y yo dije, ok. La cosa es que nosotros fuimos, y pues yo sentí bien, y para también los que no saben, yo fui la primera adolescente en llegar a la iglesia. O sea, literalmente la primera adolescente. Y yo me quedé así toda extrañada porque yo decía, dije, chuzo, pero ¿por qué hay tantos adultos y yo soy la única adolescente? O sea, que voy a estar aquí sola durante todo el rato. Y eso fue lo que me emocionó, pero desde el primer día tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo no entendía cómo era eso, o sea, no entendía cómo se comía, no era nada de eso. Yo solo sabía que yo estaba llorando. Tú me decías que tú llegaste, y al principio llegaste así como con un poco extraña, como que bueno, un día más capaz y volvemos. Correcto. Y te sentaste allí y comenzaste a sentir algo especial, y no tenías, como bien me mencionaste, esa revelación de que era un Exacto. encuentro con el Espíritu Santo. Y desde ese primer día, entonces tú empezaste a llorar. ¿Cómo fue ese encuentro? Yo entendía que por lo menos durante todos los servicios yo lloraba y yo lloraba, o sea, en la administración, en la adoración, yo terminaba era llorando mares, literalmente. Pero no había como esa transformación en mí, sino que simplemente lo sentía y sentía como ese consuelo, pero de ahí yo regresaba normal a mi casa. Y así empezamos a ir. De hecho, el primer día que fuimos nada más mi mamá, mi hermano y yo. Y el próximo fin de semana íbamos a ir con mi papá. Y yo dije, qué chuzo, si a mi papá le gusta esta iglesia, nos vamos a tener que quedar. Nos vamos a tener que quedar. Y a la final le gustó y empezamos a ir. Pero a esta que está aquí,
no le gustaba. O sea, tú ibas porque, como obligada, como uno dice Sí, la cosa, iba tú ibas obligada. obligada a los servicios, pero algo que yo puedo rescatar y recalcar, que a pesar de que tú ibas obligada, yo nunca me di cuenta, porque tú te sentabas, tú recibías, tú no estabas distraída, o sea, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. O sea, que literalmente el Espíritu Santo estaba haciendo algo en ti, aunque hubiera una opresión y una oposición en ti como adolescente. Pero cuéntame, tú ibas, tú recibías palabra y cuando tú salías, ¿qué pasaba en tu mente, en tu vida, en tu escuela? ¿Qué estaba viviendo Alani fuera de la iglesia? Bueno, fuera de la iglesia, yo era una persona bastante cerrada. O sea, incluso con mis papás, yo era una persona bastante cerrada, me la pasaba encerrada en mi cuarto, haciendo nada, escuchando música, que por cierto no era música cristiana. O sea, no era música que hablaba de cosas obscenas, sino música así de que hablaba en inglés, en otro idioma. Como uno sabe que no sabe lo que dicen esas traducciones, pero a la final yo, por más que fuera a la iglesia, yo me sentía vacía, pero yo sabía que era algo por parte mía, no por parte de la iglesia, porque yo nada más iba, como les dije, iba obligada, y que a la final no era como que yo me comprometía a cambiar, sino que yo decía, porque como uno sabe, uno menciona mayormente que las drogas, el alcohol, las fiestas, las malas amistades, y yo decía, dije, pero si yo no tengo nada de eso, yo ni siquiera salgo de mi casa, que yo voy a cambiar. O sea, yo estoy bien. Yo estoy bien. Todo lo que ellos dicen, yo estoy bien. Ajá, yo estoy bien. Yo pensaba que con solo ser buena, así que si no hago nada de lo que ellos están mencionando, yo estoy bien, yo no tengo nada que cambiar. Correcto. No era como un orgullo, sino como que yo pensaba que yo estaba como tranquila, en una línea serena. Correcto. Pero habían heridas de tu pasado que no te permitían Sí. verte como Dios te ve. Sí, exacto. Por lo menos desde la primaria, yo siempre fui como una persona bastante rechazada por parte de sus compañeros y eso sinceramente me marcó mucho. Tras que yo era bastante callada y yo siempre estaba en mi esquina, eso no me favorecía bastante. Yo tenía y sigo teniendo buenas notas y eso también formaba como cierta contienda entre varios compañeros. Creo que hasta en la primaria mi mamá es testigo de que había unas personas que me decían que yo era presumida, no se querían juntar conmigo, cosas así, y eso me llegó marcando. A su vez también de que mediante fui creciendo, a los 10 años nació mi hermano. Y entonces, para los que saben y los que no saben, él nació prematuro y tuvo ciertas complicaciones, por lo que eso implicaba que pues mis papás tuvieran que tener como cierto cuidado de una manera más sobrellevada de la que lo hacen normalmente con un bebé. Claro, porque como yo pasé por eso, y uno tiene que, como papá, prestarle la atención prácticamente al 100%, pero hay un hijo que también, aunque no está pasando esa situación puntual, necesita un cuidado, y Sí. esa hija eres tú. Exactamente. Entonces, mi hermano estaba hospitalizado en Panamá y ellos pues iban a cada rato allá y yo me quedaba con mi abuela. Y desde ese momento creo que me empezaban a venir pensamientos incluso de que ellos le prestan más atención a tu hermano, ellos ya no te quieren a ti, Wow. literalmente ya no eres como la hija única, sino que ahora tienes que compartir amor, pero parece que ese amor no es compartido, sino que se lo llevaron todo a él. Wow. Y fue como no como que ellos me desatendieron, porque yo entiendo que ellos tenían que cuidar de mi hermano, pero yo siempre me pregunté desde esa vez que por qué no, como que no sentía esa atención de mi parte, sino un 50-50, sino como un 100 para él. Claro. Y así fui creciendo y me fui sintiendo muy sola, fui creciendo y ya después no me sentía comprendida por ellos. Sentía que no podía contarles nada porque pues no me iban a entender, a lo cual eso llevó a que me refugiara a mí misma y me llevara como a un sentido de depresión, tanto que no dormía en las noches, literalmente iba a la escuela con horas de falta de sueño Wow. y me llegaba a dormir entre las clases porque no dormía, o sea, literalmente me quedaba así como en mi soledad durante casi toda la madrugada. Y eso fue un momento muy duro para mí porque no me sentía del todo comprendida. Wow. Y en ese momento eso era lo que al mismo tiempo pues estaba sucediendo entre que Alanis comenzó a ir a la iglesia con su familia y toda esa lucha que había en tu interior de
de ansiedad, depresión, tristeza, claro, te sentías incomprendida, todavía tenías esas heridas en tu corazón exacto. de lo que había pasado con tu hermanito, ya habían pasado 3 años, más o menos Más o Mateo menos, llegó de 3 sí. años, habían pasado 3 años y tú, claro, te aislaste, te cerraste. Al mismo tiempo me comentabas que obviamente ya estabas en una etapa de pubertad, en la escuela Exacto, comenzaban sí. las cosas de la compañerita. Cuéntame eso. Sí, también seguían con las cosas de autoestima, porque usted sabe que en la escuela bien le dicen a uno, por ejemplo, cuando van terminando la primaria o iniciando la secundaria, es que no, que el novio, que la novia, que si esta está más bonita que la otra, que si no, y a mí me marcó porque no era como que yo era muy elegida tampoco. Y eso me hizo como la oveja negra de mi escuela. Yo tenía ciertos compañeros, amigos, pero a la final terminaba en eso. Yo después de eso empecé a complejarme mucho de mí. Empecé a odiar mi cabello, empecé a odiar mi cara. No, ni siquiera me podía ver al espejo. Wow. Y era algo que yo todos los días me tiraba como frases de odio. Dije, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no puedes ser más flaca? ¿Por qué no puedes tener el cabello lacio? ¿Por qué no sé qué? Incluso yo hablando con mi mamá ayer de esto ahorita, ella me dijo, dije, ¿todavía tú te acuerdas cuando tú vestías con pura ropa de negro y pura ropa ancha? Y yo dije, eso es verdad, porque yo usaba pura ropa ancha, hasta le robaba ropa a mi papá, porque no quería como usar ropa que como que se ajustara a mi cuerpo por lo mismo, porque literalmente desde la cabeza hasta los pies no Te me gustaba cómo me rechazabas. veía. Te rechazabas totalmente. Lo que veías al espejo era la imagen que el enemigo había querido implantar en tus pensamientos sobre ti. Exacto. Y comenzaste entonces a asistir y algo estaba pasando sin que te dieras cuenta. Ese poco a poco de Dios te estaba empezando a transformar y eso es como las capas de la cebolla. Iba quitando capa a capa. ¿Cómo llegó Alanis a empezar a servir? Bueno, creo que fue cuando estábamos en el anterior local y yo recuerdo que una vez yo veía la cosa de multimedia por allá atrás, pero yo ni siquiera lo topaba. O sea, yo ni siquiera pasaba por allá, yo nada más veía por ahí de lejos y apenas estaba iniciando el ministerio. Yo ya después fue como que me comprometí a firmarme porque de los 4 casi años que tenemos aquí, yo me empecé a firmar hace 2. Entonces, yo veía y yo creo que le pregunté al hermano Ramón en ese momento, que ya no está con nosotros aquí, pero que en ese momento era el encargado junto con el hermano Alex. Y yo le decía como que me empecé a interesar por esta cosa de multimedia, que no sé qué. Y ellos me dijeron que te gustaría empezar a servir. Y yo dije, que bueno, está bien. Porque en realidad... Sin saber mucho, pero bueno. Sin saber mucho y poco a poco me fui acoplando. Y eso también me formó bastante porque formó bastante mi carácter, en el sentido de que aprender a trabajar con otras personas, a aprender a trabajar bajo presión también y a poder controlar lo que son mis emociones, porque yo también me dejaba llevar muchísimo por mis emociones a la hora de servir. Tú me decías que tú tenías un tema de que a ti tú te estresabas, te ponías enojada y que cuando eso pasaba, porque el servicio, como bien lo dices, nos va formando y cabe destacar que es una adolescente que tiene todos sus temas de colegio, de notas, que ya para muchos adultos pues el servicio es algo que tenemos que esforzarnos. Imagínate tú que estabas pasando todas estas situaciones y adicional ya el Espíritu Santo había puesto algo en ti para servir, pero al mismo tiempo cuando entras comienzas a sentir esa presión que hay, porque las cosas de Dios con excelencia y como bien lo decías, nos forma, el servicio nos forma. ¿Y qué pasó en ese momento cuando comenzaste a sentir presión? Hubo un momento donde colapsé. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ya no puedo más. Porque me habían puesto de encargada en ese momento del ministerio. Ya habían pasado creo que 1 año y me habían puesto de encargada. Pero incluso yo no me sentía lista, pero yo acepté. Porque multimedia es un ministerio que yo amo con todo mi ser. Más allá de ser un servicio al Señor, ya es como que forma una parte de mí y que le tengo mucho cariño. Pero en ese momento yo no estaba tan madura y todavía no lo estoy, pero nunca lo vamos a estar al 100%. Y yo dije, ya no puedo más. Me voy a dejar de servir. Y literalmente hablé con los pastores, le dije todo, y ya yo no quiero servir. Ya no, ni en ningún ministerio. Creo que solo servía en danza, si no me equivoco. Pero de multimedia, nada, o sea, nada de nada. ¿Y cómo
cómo sanó a Alanis, cómo Alanis la vemos hoy, esta joven esforzada, valiente, que sirve, que ya no se viste toda de negro, que usa colores hermosos, que encima, si no la siguen, síganla en redes sociales porque es una influencer de Cristo, que hoy día tiene una identidad transformada, que el Señor le ha revelado que es más hermosa que las piedras preciosas, que no solamente lleva con liderazgo y lleva con esfuerzo el área de multimedia, sino que también ha apoyado y ayudado a jóvenes a que no se den por vencidos. ¿Cómo fue para que podamos cerrar y aconsejar a todos esos jóvenes que quieren y se ven hoy día con ganas, pero sienten que todas esas luchas no lo van a poder lograr? Miren, una de las cosas que yo sé que fue clave para poder sanar por completo esta parte de mí fue pasar tiempo en intimidad con el Señor. Wow. O sea, ese es lo clave y no hay otra manera. O sea, en la oración fue ese, como yo le digo a mi papá y a toda la gente, ese fue como ese boom, ese como que me llevó más arriba, pero no para gloriarme a mí, sino para que se glorificara a Él. Amén. Y creo que, o sea, de cualquier manera, de cualquier forma yo lloraba y no, o sea, para mí mis lágrimas eran como mi forma de oración. Yo oraba no oraba solo por mí, sino que oraba también por otros jóvenes, oraba por los ministerios, oraba por los líderes, por los pastores, en todo tipo. Pero yo dije, pero ¿por qué al orar por otras personas yo me siento bien? O sea, yo siento que estoy sanando. Pero es como dice nuestra madre, cuando uno intercede, uno ora por otras personas, Él pone en el corazón de otras personas orar por ti y velar por ese cuidado tuyo. Y creo que de verdad que he decidido Benecer hasta aquí, me ha ayudado el Señor. Amén. De verdad. Y yo les digo que la intimidad con el Señor no tiene comparación. Y es algo que te ayuda a sanar por completo. Amén. Un fuerte aplauso a Alanis, ojo, una joven esforzada, valiente, que como ella bien lo dice, Benecer hasta aquí ha sido bueno. Te amamos mucho, princesa. De verdad eres un ejemplo para tu generación y que Dios siempre te llene de esa gracia que tienes para hacer todo lo que haces para Dios con esa excelencia, y que el Espíritu Santo y que Cristo siempre se vea reflejado a través de tus obras, y que ese brillo que ha puesto en ti nunca se apague, porque de verdad que eres otra. Te amamos, y un fuerte aplauso para la juventud que le ha dicho sí al Señor.